Pues dando continuidad al ciclo de webinar que hemos comenzado hoy sobre contenidos más bien a un nivel básico, inicial, para este apoyo al curso que comienza, vamos a dar comienzo al webinar centrado en las aplicaciones de la plataforma de la herramienta de videoconferencia Blackboard. Si alguno no me conoce porque no ha estado en el anterior, soy Juan Pablo Hernández Ramos, el coordinador de formación, y bueno, pues en nombre de la vicerrectora que ha estado inaugurando el anterior, ahora no puede. Si alguno quiere seguirla, a las 7 a través de Facultad Cero podrá verla participando, representando a la Universidad de Salamanca en una mesa redonda, pues el motivo por el que no está. Pues bueno, pues quiero hacer estas breves palabras nuevamente de presentación para agradeceros vuestro interés en esta formación y vuestra alta demanda. Hemos cubierto pues los 6 webinars, unas 1.200 plazas, más algunos que hemos podido reincorporar gracias a las reservas en cosa de 72 horas. Ha sido impresionante, así que gracias a vosotros por el interés. Bueno, me acompañan pues los 3 artífices de esta formación, los tres que saben cuando tenemos una duda, los que nos solucionan el problema. Si todos pensamos en alguna duda de estudio, recorremos a Juan, que lo tenemos por ahí, que ha estado más activo en el webinar anterior y ahora sé que lo tendremos también por ahí, por el chat, resolviendo cualquier duda que surja. También nos acompaña Felipe, que desde los servicios del CPD. Felipe está en el CPD, sí, no creo. Corríjame si te ubico en otro lado. Y luego tenemos a Vanessa, pedagoga, formadora también y responsable de muchas actividades, y ya la conocéis también. Y es la que, aunque estamos todo el equipo aquí, es la que parece que va a tomar la iniciativa, pero si tenéis alguna duda, como siempre, tenemos el chat para intentar responderla si nosotros podemos, o si no, hacerle llegar las dudas luego al final para que la responda y lo pueda tratar el tema, ¿vale? Lo dicho, sí comentaros también antes que este es un ciclo de webinars de un nivel inicial, básico, en el cual vamos a presentar las posibilidades tanto de Studium como de ahora de Blackboard, y estamos trabajando ya en los próximos días, no sé si tendría que decir próximas semanas, me atrevo a decir casi días, en abrir un nuevo ciclo de formación basado en píldoras audiovisuales y otros formatos más avanzados, ¿vale? Así que sepáis que, aunque todavía estamos trabajando para que haya una oferta formativa muy amplia. Y sin más, no me enrollo más, y Vanessa, todo tuyo. Bueno, ya sabéis que con los avances de Google Meet ahora hay más posibilidades para vernos. Tenéis abajo los 3 puntitos donde podéis elegir ver solo la presentación de Vanessa, ver a Vanessa y a ella, o ver a ella y a los participantes, ¿vale? Y diciendo eso, pues ya te dejo, Vane. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve perfectamente a pantalla completa? Completamente, y si configuramos, tenemos también a ti. Bueno, perfecto. Bueno, pues si os parece empezamos. Bueno, como bien comentaba mi compañero Juan Pablo, el webinar que tenemos en este momento se va a dedicar a ver sobre todo una de las herramientas de videoconferencia que tenemos disponibles en la Universidad de Salamanca. Como sabéis, son varias, pero vamos a centrar la sesión que tenemos ahora mismo en la herramienta Blackboard Collaborate. Principalmente queremos ver una serie de aspectos que son justamente los que estáis viendo en esta diapositiva. Queremos hacer una breve presentación de las posibilidades que tenemos con esta herramienta de Blackboard Collaborate, es decir, qué podemos hacer con ella para nuestra docencia virtual. Quiero que veamos rápidamente y de una manera básica cómo podemos planificar nuestras sesiones. Quiero que veamos también cuáles son los permisos y los roles que pueden tener los diferentes participantes que estén en este conjunto de videoconferencias. Es importante también saber que podemos grabar estas sesiones que tengamos con nuestros estudiantes, veremos cómo hacerlo, y también cómo podemos compartir documentos o compartir la pantalla para hacer. Pues como os comentaba, vamos a ver un poquito cuáles son las posibilidades de Blackboard, vamos a ver cómo podemos planificar las sesiones, vamos a ver qué tipo de roles y permisos podemos darle a los diferentes asistentes a nuestras sesiones de videoconferencia, vamos a ver esta opción de poder grabar las clases, y también vamos a ver, bueno, pues cómo compartir documentos y cómo compartir pantalla con Blackboard Collaborate, y cómo ver los informes de asistencia que nos ofrece esta herramienta. Como bien comentaba ahora mismo Juan Pablo, quizá una de las cuestiones que a mí me gustan más de la herramienta de videoconferencia de Blackboard Collaborate es, bueno, en primer lugar, que se integra con la herramienta de Studium, de manera que el estudiante puede ver todo su itinerario de aprendizaje de una manera conjunta. El hecho de que podemos controlar los permisos para poder compartir, para poder utilizar los micros, para poder
utilizar el chat y también que tenemos, por ejemplo, la opción de los informes de asistencia, que es también una cuestión que puede ser útil para alguno de nosotros, ¿no? Cada uno pues, puede usarlos de una determinada manera. Bien, en primer lugar, pues bueno, ¿cuáles son las posibilidades de este tipo de herramienta? Bueno, pues como sabéis, podemos utilizar la herramienta de videoconferencia de diferentes formas, ¿no? Podemos utilizarla en un momento determinado para nuestras clases síncronas, es decir, para que nuestros estudiantes nos estén siguiendo de manera online en el mismo momento. Podemos utilizarla quizá para que nuestros estudiantes tengan un espacio para poder realizar trabajos en grupo si queremos facilitarles esta opción. Podemos también en un momento determinado, imaginaos que surgiera un momento de nueva pandemia en el que podríamos a lo mejor realizar sesiones de tutoría online con ellos, o bien en la situación de nueva normalidad, pues que a lo mejor prefiramos tener una sesión de tutoría virtual en vez de presencial en el despacho como hacíamos hasta ahora, ¿no? También existe la opción de que podamos incluso grabar píldoras de vídeo para nuestros estudiantes con esta herramienta, aunque existen también otras opciones para poder hacerlo, pero si quisiéramos podríamos hacerlo de esta forma. O, por ejemplo, también existe la opción de que podamos en un momento determinado, como nos pasó en el curso académico pasado, utilizar Blackboard Collaborate como una herramienta para hacer exámenes orales. Es decir, al final, esta herramienta nos permite hacer diferentes cosas y otras que quizás os puedan ocurrir para, pues, bueno, pues utilizar esta herramienta a favor de lo que es el aprendizaje, ¿no? y ese seguimiento de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, cada uno pues, podrá utilizarlo según su interés, ¿no? Quizá una de las cosas que puede ser interesante hacer es poder incluir, como os decía, esta sesión de videoconferencias en el itinerario de aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo que estáis viendo justamente en pantalla es un ejemplo de la primera parte de una asignatura en el Campus Virtual Studium, donde pues, el estudiante tiene bueno, pues un vídeo de presentación de la asignatura, la guía didáctica de la misma, un conjunto de herramientas de comunicación y luego un bloque destinado precisamente a bueno, pues todo el conjunto de sesiones de videoconferencia que van a ir componiendo la asignatura, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues hay un conjunto de sesiones de clase que van a ser síncronas, hay un conjunto de sesiones de videoconferencia para que los estudiantes puedan conversar y trabajar en grupo, y también hay un conjunto de videoconferencias destinadas a los exámenes orales. Bueno, esto es un posible modelo de organización de asignatura, ¿no? Simplemente por ver un poco cómo podría organizarse en estudio. ¿Cómo voy a planificar yo mis sesiones? Es decir, ¿cómo hago para crear una sesión de videoconferencia en Studium? Bien, pues realmente es muy sencillo. Una vez que nosotros tenemos nuestro curso en la nueva plataforma de Studium, tendríamos que utilizar únicamente el botón de activar edición para que podamos agregar un recurso nuevo. El botón está situado en la parte superior derecha, como podéis ver ahí, ese botón rojo, que podemos activar de manera que nos van a salir todos estos iconitos que sabéis que salen en Studium cuando tenemos la edición activada, y nos va a salir en la parte inferior un botón que pone añade una actividad o un recurso. Vamos a pinchar sobre este y nos van a salir un conjunto de opciones para poder elegir. Para poder añadir una sesión de videoconferencia con Blackboard Collaborate deberemos elegir esta ficha de color verde que se llama herramienta externa, que tenéis marcada en rojo. Entonces pulsaremos sobre este icono y automáticamente se nos agregará una nueva sesión de videoconferencia. Lo que haremos será únicamente pues, añadir el nombre de la sesión, por ejemplo, en este caso un nombre descriptivo como sesión de teoría, por ejemplo. Si fuera otra cosa, pues podríamos poner, no sé, tutoría virtual o lo que fuese necesario. En el siguiente desplegable lo que haríamos sería utilizar y elegir el recurso de Blackboard Collaborate, que es la segunda opción, y después únicamente tendríamos que guardar los cambios para que nuestra sesión de videoconferencia ya estuviera en nuestro curso. Finalmente, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una línea como la que estáis viendo aquí, con un botón, con una pieza de color verde y el nombre que le hayamos dado a nuestra sesión de videoconferencia. En este caso yo he creado varias, pero podríamos utilizar, por ejemplo, la primera, ¿no? ¿Cómo creo yo una sesión dentro de ese conjunto de videoconferencias de Blackboard Collaborate? Bueno, pues accedo al enlace anterior, a sesiones de teoría, y cuando pincho en este apartado me saldrá esta pantalla que vemos aquí. Tendré un botón para crear diferentes sesiones en función de las necesidades que tenga. Cada uno puede organizarlas como mejor le parezca, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una vez que yo creo una sesión, lo primero que me aparecerá será este menú. Lo primero que tendré que hacer será darle un nombre a la sesión concreta de videoconferencia que estoy creando. En este caso yo, por ejemplo, he creado
la primera sesión de teoría de mi asignatura, de la asignatura de docencia y evaluación online. Y lo que tengo que hacer en este momento pues, es ir eligiendo los diferentes elementos que tengo en esta pantalla. El primero de los elementos que aparece es el acceso a invitados. Es decir, nosotros dentro de Studium podemos dar la opción a invitados que sean externos a la institución para que puedan entrar. Imaginaos, por ejemplo, se me ocurre una defensa de una tesis doctoral que se haga a través de Blackboard Collaborate, a la que tiene que acceder un tribunal que es externo a nuestra universidad. Bueno, pues nosotros podemos activar ese check de manera que si miramos a la derecha podemos bueno, pues elegir cuál es el rol del invitado que vamos a tener. Si es una persona que simplemente va a venir a participar, pues le pondríamos rol de participante. Si es una persona que necesitamos que presente o que comparta un documento o que haga otro tipo de interacción más profunda, tendría un rol de presentador. Y si queremos que tenga todos los permisos, pues sería el rol de moderador. Entonces podemos elegir un poco cuál es el acceso que le damos. Si estamos utilizando esta sesión de videoconferencia dentro de nuestro curso habitual de estudio, no sería necesario activar esta casilla, por lo tanto podríamos dejarla sin usar. Después tendremos que generar, bueno, más abajo justo a la derecha, estáis viendo que una vez que nosotros damos acceso por ejemplo, a un invitado, nos va a aparecer un enlace que tendremos que ofrecer a esa persona del tribunal que va a venir o a esa persona externa que va a venir a esta sesión de videoconferencia. Entonces, abajo a la derecha veis que sale otra ventana, bueno, aquí lo he puesto a la derecha, pero ahí os saldrá justo debajo de acceso a invitados, tenéis justo un enlace que podéis ofrecer a otras personas, ¿no? En el caso de que en nuestra sesión de videoconferencia tenga una fecha de inicio y una fecha de fin, podremos configurarla en las casillas que tenemos ahí. Podemos darle una hora incluso de inicio y de finalización. Podemos generar una sesión que siempre esté abierta en función de las necesidades que tengamos. Cada uno pues, bueno, utiliza esto como le parece, ¿no? En mi caso, las sesiones de videoconferencia, por ejemplo, para cursos suelen ser con un inicio y un fin, entonces yo siempre pongo una hora en estas casillas, ¿no? Podemos igualmente, tenemos la opción de repetir esta sesión. Es decir, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener una sesión todos los lunes con nuestros estudiantes para dar una sesión de teoría, pues podríamos configurarlo para que esto ocurriese todos los lunes a una determinada hora y que automáticamente el sistema nos cree estas opciones. Pero también podemos crear una única sesión y dejarlo abierto siempre. Entonces, bueno, esas son unas cuestiones que tendremos que decidir como profesores cómo lo queremos hacer, ¿no? Pero bueno, lo importante en este caso es que sepáis que existe la opción de dar acceso para personas invitadas, si alguna vez lo necesitamos, que tenemos la opción de poner una fecha de inicio y una fecha de fin con unas horas determinadas, que tenemos la opción de dejar también la sesión abierta si lo necesitamos y que también tenemos la opción de repetir la sesión si nos interesa por alguna cuestión. También una cosa muy interesante es que nosotros podemos bueno, pues, aceptar a nuestros estudiantes de manera temprana en esta sesión de videoconferencia. Por ejemplo, imaginaros una defensa de una tesis doctoral, por ejemplo, en la que a las personas deben comprobar el acceso antes de que comience la tesis. Entonces, podemos dejarle que puedan acceder con tiempo, ¿no? Normalmente, por defecto, la herramienta deja que las personas entren 15 minutos antes. Entonces, el enlace solo se activará hasta que eso ocurra, siempre que la sesión de videoconferencia tenga una fecha de una hora de inicio, ¿no? Dependiendo de lo que queráis hacer, podéis dejar que la persona entre 30 minutos antes, 45 minutos antes, bueno, podéis dejar que entre antes, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes detalles del evento que podéis ir configurando. Otra de las cosas que he comentado antes es que se puede repetir esta sesión. Bueno, pues esta sesión podemos repetirla diariamente, semanalmente, mensualmente, entonces nos deja esa opción. Y también nos deja ver cada cuántas semanas tenemos que repetir esta sesión. Imaginaros un máster en el que tenemos docencia cada 15 días. Bueno, pues también podemos ver cada cuántas semanas queremos repetir, ¿no? Vamos actualizando todas estas cuestiones. Y lo que os decía antes, pues los minutos en los que se puede acceder con anterioridad, por defecto saldrá 15 minutos, pero podemos incluso dejar hasta 60 minutos antes para que nuestros estudiantes puedan ir accediendo para hacer sus comprobaciones o si se requiere. Y si no es necesario, pues no haría falta indicarlo. Pero bueno, que sepáis que la cuestión existe.
Una vez que nosotros hemos dado a guardar, ahora veremos, estos son los detalles del evento y ahora vamos a ver otras configuraciones. Una vez que nosotros le hemos dado a guardar, automáticamente el sistema nos va a dar un botón de color negro para poder unirnos a la sesión. Es decir, para poder entrar a nuestra sesión, bastará con pinchar en el nombre que hemos creado, por ejemplo, grupo 1, y darle a unirse a la sesión y automáticamente nos dejará acceder. ¿Qué otros permisos podemos dar a nuestros estudiantes fuera de lo que sería los que hemos visto antes de invitados? Bueno, pues cuando nosotros vamos a la ruleta de la derecha, en el que vemos los ajustes de la sesión, lo primero que nos aparece es el rol del participante. Por defecto, nuestros estudiantes estarán dentro de nuestras asignaturas como participantes a secas. Esto significa que tienen el menor número de privilegios para poder usar en la videoconferencia. En el caso de que nosotros decidiéramos que el rol fuera de presentador, dejaríamos, por ejemplo, que nuestros estudiantes compartiesen un documento. Por ejemplo, esto es útil cuando tenemos por ejemplo, una presentación por grupos de un trabajo. En vez de hacerlo presencial, lo hacemos virtual. Pues entonces aquí sí que tendríamos que cambiar este rol para que las personas que fueran a entrar pudiesen ser presentadores. O si queremos darle a otro compañero un rol pues más allá, pues podríamos también hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, en principio, por defecto, esto se quedaría como participantes. Una de las cosas que también se permite dentro de los ajustes de la sesión es que nosotros podamos descargar las grabaciones que se hacen de las sesiones. Esto es importante que lo activemos para que nosotros después, si vamos a grabar una sesión, podamos descargar esa grabación, que luego veremos cómo hacerlo. Si no marcamos esta opción, que la veis a la derecha en color verde, que la he marcado como verde, después no podremos descargar esas grabaciones que hagamos. A lo mejor las sesiones no las grabáis, todo depende de cómo queráis hacer vuestra gestión de la asignatura, ¿no? Luego, otra cuestión interesante son los permisos que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Es interesante, por ejemplo, que ellas puedan compartir el audio o que puedan compartir su cámara de vídeo para que en algún momento determinado vosotros les pidáis que accedan a hacer preguntas, por ejemplo, a través de voz. Si no quisierais que por ejemplo, participasen con voz y solo por chat, pues entonces tendríais que desmarcar la casilla donde pone compartir audio. Entonces, estas son configuraciones que podéis elegir. Mi recomendación sería que establezcáis una configuración como aparece a la derecha, es decir, que permitáis las descargas para que si en algún momento grabáis las sesiones podáis luego descargar ese vídeo y dejarlo a disposición de otros alumnos que no lo hayan podido ver. Y que, por ejemplo, pues, quitéis la opción de dibujar en la pizarra y en los archivos que vosotros exponéis para que los estudiantes no estén trasteando con el ratón y os puedan un poco boicotear la clase, ¿no? Pero bueno, insisto que son diferentes checks que podéis elegir en función del perfil o de la naturaleza de la sesión que vayáis a hacer con ellos. No es lo mismo una sesión teórica que una sesión práctica, que una sesión de exposición de un trabajo. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos los detalles del evento y todos los ajustes de la sesión, pues lo que haríamos sería darle a guardar en el botón de abajo a la derecha y ya la sesión estaría creada. Como decía antes, pues tenéis diferentes roles que ya lo hemos visto, aunque pues entiendo que naturalmente nuestros estudiantes tendrán rol de participantes. En el caso de que, por ejemplo, estemos ante una sesión de videoconferencia en el que el estudiante tenga que estar ante un tribunal y, por ejemplo, defender un TFG, pues evidentemente el rol del asistente tendrá que ser como presentador para que pueda pues, subir su trabajo, ¿no? y exponerlo. ¿Cómo vamos a grabar estas clases? ¿Dónde están los botones exactamente para poder hacer esto? Bueno, pues realmente es muy sencillo. Una vez que nosotros hemos creado nuestra sesión de videoconferencia, como decíamos antes, hemos pinchado sobre el nombre de la sesión y le hemos dado a unirse a la sesión. Lo siguiente que nos va a aparecer es esta pantalla. Nos va a aparecer una pantalla negra en la que tendremos diferentes botones. Una vez que accedamos, nos va a aparecer ese cuadro que veis blanco a la derecha que nos va a indicar que podemos iniciar la grabación. Pero si este cuadro desapareciese, también tenemos la opción de poder iniciar la grabación con el botón, con estas 3 rayas que aparecen arriba a la izquierda, que lo veis con la flecha roja. ¿Cómo sería? Pues si desplegamos ese menú de 3 rayas, nos aparecería este menú desplegable y el primero de los botones es el que nos daría la opción de iniciar grabación. ¿Qué ocurre una vez que pulsamos sobre este botón? Bueno, pues que nos aparecerá un mensaje informativo, como veis a la derecha, que pone «Ha comenzado a grabarse la sesión».
E igualmente, durante todo el tiempo que estemos realizando esa sesión de videoconferencia, tendremos una pequeña camarita en la parte superior izquierda que nos va a indicar que se sigue grabando y que todo es correcto, que podéis de vez en cuando mirar para ver que la cosa va bien. Cuando nosotros queremos detener la grabación, tendremos que volver al mismo lugar, es decir, volveremos a darle en la parte superior izquierda a las 3 rayitas, volveremos a desplegar el menú y podremos detener la grabación en el mismo lugar donde la iniciamos, ¿no? Detenemos la grabación y ya estaría finalizado. Ahora bien, imaginaros que queremos acceder a esas grabaciones. Bueno, las grabaciones no van a aparecer automáticamente cuando las finalizamos, es decir, tenemos que dar un tiempo al sistema a que generen esas grabaciones, que va a depender de lo larga que es la grabación. Es decir, no es lo mismo una grabación de 10 minutos, de media hora, que una grabación de 4 horas o de 3 horas, ¿no? Entonces, para acceder a esas grabaciones, podremos acceder directamente a al botón que veíamos antes, donde tenemos nuestras sesiones de clase, por ejemplo, pincharíamos y accederíamos directamente a esta pantalla que vemos aquí. Es decir, veríamos las diferentes sesiones que hemos ido creando y volveríamos a tener nuevamente un botón con 3 rayas que, si desplegamos, pues veríamos este menú que tenéis a la izquierda de color negro. Tendríamos acceso primero a las sesiones y el tercer botón serían las grabaciones. Pulsando sobre este botón, accederíamos a una pantalla parecida a la que tenemos ahora. Veremos que arriba pone grabaciones y nos aparecerá la relación de grabaciones que hayamos ejecutado hasta ese momento. En este caso, por ejemplo, concreto que yo os presento en esta pantalla, pues no tenemos nada más que una grabación que hemos hecho pues, justamente para mostrar este procedimiento en el día de hoy, para que bueno, pues veáis que tiene simplemente un minuto 43 de duración. Entonces podremos identificar las diferentes grabaciones por la fecha que tienen, la hora en la que se han hecho y veremos la duración. Para poder acceder a las diferentes opciones de la grabación, tenemos un botón chiquitito que aparece a la derecha, como veis en morado pequeño, con 3 puntos. Si pinchamos en esa sección, aparecerán las diferentes opciones de grabación. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, mirar la grabación, podemos eliminarla, podemos copiar el enlace, pero también podemos, por ejemplo, descargarla. Es decir, imaginar que nosotros tenemos un evento realizado a través de videoconferencia, que puede ser, por ejemplo, una clase teórica, pero que puede ser una defensa de un TFG o de una tesis doctoral. Bueno, pues a lo mejor queremos recuperar ese archivo, descargarlo como evidencia o en un momento determinado, por ejemplo, si fuera una clase, pues a lo mejor queremos exponer ese contenido luego en nuestro curso de estudio para que otros estudiantes puedan acceder a esa parte teórica que hemos explicado, ¿no? Bueno, la grabación será en función del tipo de elemento que hayamos decidido pues llevar a través de una videoconferencia, ¿no? Pues en cualquier caso, pues tenemos la opción de descargar ese archivo. Insisto, siempre que hayamos marcado la pestaña de poder descargar las grabaciones. Entonces, esto puede ser útil para guardar evidencias. ¿Cómo podemos compartir documentos y cómo podemos compartir pantalla en esta aplicación? Bien, pues realmente es muy sencillo. Como decíamos antes, nosotros una vez que hemos accedido a esa ficha verde a nuestra sesión de videoconferencias, vamos a acceder a una pantalla como la que estáis viendo en este momento, en el que tenemos pues, diferentes salas creadas. En este caso tengo salas creadas por grupos. En el momento que pinche en cada una de ellas, me aparecerá este menú en la parte derecha con el botón negro de unirse a la sesión. Puedo pinchar sobre la sesión y volveremos a esta pantalla que ya conocemos porque la hemos visto anteriormente. La pantalla que sale pues tiene unos botones en la parte inferior de control en el que nosotros podemos, pues en el segundo icono, podemos controlar el micro, podemos activar o silenciar el micro. En este momento, como aparece una barra lateral, está silenciado. El tercer icono es activar la cámara y el cuarto icono es un icono para poder levantar la mano. Es decir, los estudiantes pueden levantar la mano para pedir su turno de palabra cuando nosotros estemos, por ejemplo, impartiendo una sesión de clase, ¿no? Entonces, para poder compartir documentos, tendremos que acceder a este panel que hay en la parte de la derecha, esa flecha de color morado que veis abajo, y desplegaremos un menú. Cuando pinchamos en esa flecha, desplegamos este menú que veis en este momento. El primero de los iconos nos va a dar acceso al chat
que se desarrolla durante la sesión de videoconferencia. Igual que vosotros tenéis un chat ahora aquí en Google Meet, pues lo tenemos igual en Blackboard Collaborate. El segundo de los iconos nos lleva a los participantes, es decir, el numerito nos indica el número de participantes que tenemos y nos saldría la relación de personas con sus nombres y apellidos, ya que acceden a Studium con su ID USAL. Y el tercer icono nos llevaría a la pestaña en la que podemos acceder a compartir contenido. Una vez que pinchamos en ese tercer icono, nos aparecería esta pantalla que estamos viendo aquí. Es decir, nosotros podemos compartir una pizarra en blanco para poder, por ejemplo, escribir con una tablet o con el ratón. Podemos compartir una aplicación o una pantalla con el segundo botón. Podemos compartir en nuestra cámara o podemos compartir un archivo. Para compartir un archivo, bueno, y luego también podemos hacer otra serie de cosas que veis más abajo, ¿no? Pero para compartir un archivo tendríamos que pulsar sobre este cuarto botón que pone compartir archivos, de manera que nos llevaría a este panel, ¿no? Como veis, tenemos un más para poder agregar archivos y únicamente lo que tenemos que hacer es, igual que cuando agregamos un archivo en Studium, iríamos a nuestra carpeta del ordenador donde tengamos el archivo que queremos compartir y lo arrastraríamos. Una de mis recomendaciones en este sentido sería que normalmente muchos de nosotros utilizamos en la docencia presentaciones, por ejemplo, PowerPoint para explicar un contenido concreto de la asignatura, ¿no? Yo os recomendaría que estos PowerPoint los convirtáis en PDF porque esta herramienta a veces los PowerPoint ¿cómo diría? Los descoloca en algunas ocasiones. Entonces es recomendable que estos PowerPoint se pasen a PDF y sea este PDF el que vayamos a compartir. Igualmente esto es recomendable para los estudiantes cuando tengan que compartir un PowerPoint, que lo hagan así. Entonces simplemente cogeríamos el archivo, lo arrastraríamos hasta esta casilla, de manera que bueno, tendríamos, nos aparecería la pantalla que veis ahora mismo a la izquierda. Bueno, ahora mismo no, porque acabo de tocar, ahora mismo a la izquierda. Lo que haría es que habría un momento de carga del archivo, dependiendo de lo que pese el archivo, pues tarda más en cargar o menos. Yo os aconsejo que lo precarguéis un poquito antes. Entonces os aparecería ya directamente una línea con el archivo que habéis cargado y simplemente para compartirlo con el estudiante tendríais que pulsar sobre ese botón negro que aparece más abajo que se llama compartir ahora. En la parte derecha de la pantalla podéis ver cómo quedaría, es decir, el estudiante lo estaría viendo como lo veis en esta pantalla. Además, una cosa interesante que a mí me parece para la docencia en Blackboard Collaborate es que el profesor no pierde la referencia de la sesión de videoconferencia. Es decir, cuando uno comparte en Google Meet un documento como el que yo estoy compartiendo ahora a pantalla completa, lo que ocurre es que tu pantalla se llena con el documento y yo en este momento he perdido la referencia de lo que está ocurriendo con vosotros. Es decir, he dejado de veros y he dejado de ver el chat. Entonces, esto es algo molesto desde mi punto de vista a la hora de impartir docencia. Entonces, en Blackboard Collaborate esto no ocurre. Es decir, la pantalla que vosotros vais a estar viendo como profesores es justamente la que veis ahora mismo en pantalla, en la parte derecha, ¿no? Vosotros vais a ir viendo vuestras diapositivas en el centro, pero vais a seguir manteniendo el menú de navegación en la parte derecha con todas las opciones. Es decir, podéis volver al chat, podéis ir viendo cuántos alumnos hay, podéis ver si alguien levanta la mano y es bastante más integrador en ese sentido, ¿no? Entonces, además, luego tendréis una serie de herramientas que veis en la parte superior para poder pues, utilizar el puntero, remarcar alguna cosa en color, poner un cuadro, es decir, podéis incluso marcar algunas cuestiones sobre el propio documento que habéis compartido, ¿no? Y aparte, una cosa muy útil también es que tenéis la opción de poder seguir previsualizando cuál va a ser la pantalla siguiente una vez que paséis el PowerPoint, ¿no? Porque esta previsualización del documento que tenéis la vais a seguir viendo solo vosotros. Entonces es muy útil el que tengas simplemente a un vistazo el poder ver cuál es la pantalla siguiente que viene, ¿no? Y sobre todo no perder la referencia. En el caso que, por ejemplo, un alumno levantase la mano, pulsase en ese icono que aparece abajo con el hombre con la mano levantada, os aparecería una ventana emergente como la de inicio de grabación que veis ahora mismo ahí, pues os pondría Vanessa Izquierdo ha levantado la mano o Juan Manzanares ha levantado la mano. Entonces luego podríais ir dándole el turno de palabra a cada uno de ellos. Entonces es bastante útil. Entonces, bueno, más o menos aquí os he explicado el tema de los controles
Y luego también explicar que dentro de este menú de navegación que tenéis con el botón morado de la derecha abajo, tenéis también otra serie de ajustes que podéis revisar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues podéis configurar el volumen del altavoz, de vuestro audio, de vuestro micro, podéis hacer otra serie de configuraciones dentro de la sesión de videoconferencia para que vuestros dispositivos funcionen correctamente, ¿no? Bien, otra de las cosas muy útiles, una vez que nosotros ya hemos impartido nuestra docencia, puede ser el obtener informes de asistencia de nuestras sesiones. Esto, ¿cómo se hace o para qué nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, uno de los ejemplos es que, bueno, pues sabéis que hay veces bueno, a lo mejor hay una sesión que nosotros queremos poner como obligatoria, o imaginaros un curso en el que nosotros vamos a tener una sesión de videoconferencia, como fue el caso de este ejemplo que os pongo, pues un curso del plan de formación del IUCE, donde nosotros tenemos que presentar evidencias de asistencia de los participantes, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy interesante saber que, aparte de poder grabar las sesiones, Blackboard Collaborate nos ofrece la opción de tener un informe de los asistentes. Entonces, para hacer esto, nosotros entraríamos en nuestra sesión de videoconferencia, en ese icono, en ese puzzle de color verde, accederíamos a esta pantalla para ver nuestras sesiones de videoconferencia. En este caso que os pongo es un curso de formación del IUCE en el que tuvimos 2 sesiones de videoconferencia, una de mañana y otra de tarde. Y entonces lo que hacemos es que en la parte derecha tenemos un redondel con 3 puntitos para ver las opciones de la sesión. Si pinchamos sobre ese botón, nos aparecerán diferentes opciones. Podemos unirnos a la sesión, es otra de las formas en las que podemos unirnos a las sesiones, a través de esos 3 botones. Podemos editar la configuración de la sesión, es decir, imaginar que nos hemos olvidado de algo o queremos comprobar que la hemos configurado bien, pues podemos volver a editar esa configuración y, no sé, cambiar los permisos, o a lo mejor nos hemos olvidado del check de grabar, o a lo mejor queremos generar un acceso a invitados que no hemos generado antes. O sea, podemos cambiar las configuraciones de la videoconferencia, de la sesión que hemos organizado. Y también podemos ver informes y eliminar la sesión. Si queremos ver los informes, nos situaremos en la tercera sección, y esto nos llevará a una pantalla como la que veis aquí. Tendremos la fecha de inicio, la fecha de finalización de la sesión de videoconferencia, en concreto, en este caso, esta videoconferencia del 28 de mayo. Tenemos el número de asistentes que han asistido a esta sesión, en este caso 33, y la duración de la sesión, en este caso un curso, que eran 4 horas. Y tenemos la opción de ver el informe. Cuando pinchamos sobre ese botón, nos aparece un informe como el que tenéis aquí. Es decir, nos van a aparecer todos los detalles pues de la sesión, del día, de la fecha, del año, la hora, el número de asistentes, el tiempo promedio de personas que han estado contigo. Vamos a poder exportar este informe para poder imprimirlo, y luego nos van a salir una serie de datos. Es decir, en la primera casilla nos aparecerán los nombres de los asistentes. Yo en este caso los he borrado por temas de confidencialidad. Nos va a aparecer también el rol que tiene ese asistente. Nos va a aparecer cuál es su primera conexión, cuál es su última conexión, cuál es el tiempo total que ha estado con nosotros, y luego también el número de veces que entra o sale, ¿no? Es posible que a veces, sabéis que a veces se corta la conexión, entonces también podemos controlar el número de veces que el asistente ha entrado. En este caso, como son 33 estudiantes, pues veis abajo que aparecen diferentes pestañas para ir viendo cada una de las páginas que tenemos, ¿no? Entonces, esto puede ser también útil, pues dependiendo del enfoque que hayamos dado a nuestro evento, el poder, pues, controlar la asistencia de estos participantes, no sé, porque a lo mejor nos interesa para alguna cuestión, ¿no? Pues eso también lo podéis hacer a través de aquí. En cualquier caso, creo que Blackboard puede ser una buena opción para poder integrar una sesión de videoconferencia dentro de lo que es nuestro itinerario de aprendizaje de Studium, porque está integrada, porque nos permite no perder la referencia con el grupo de clase. Es decir, como os decía, no perdemos la referencia de la pantalla, seguimos viendo a los estudiantes, podemos seguir viendo el chat a la vez que impartimos la sesión, y luego podemos establecer diferentes normas para poder participar en nuestras sesiones. Es decir, podemos decir, las normas van a ser que explico una cosa, abro un turno de preguntas, ustedes pueden preguntar, o bien pueden interrumpirme en cualquier momento, o bien solo por el chat, o bien entrando con micro. Es decir, todo ese tipo de cosas lo podéis gestionar vosotros en función del enfoque que queráis ofrecer de esta sesión de videoconferencia. Y por mi parte, pues nada más, quiero ceñirme al tiempo, que era media hora,
Y bueno, pues para lo que necesitéis o mis compañeros necesiten, pues voy a volver con vosotros porque he perdido la referencia total. Bueno, No sé muy bien. hemos tenido mucha actividad por el chat. Casi Madre mejor, mía, o sea que no me he explicado. casi mejor para no perder la concentración, he hecho bien en perder la noción del chat. Bueno, yo creo que a nivel básico de lo que estábamos comentando, que era el objetivo inicial de este webinar, creo que has abordado todos los aspectos, pero sí es verdad que hay algunas preguntas que más o menos están Felipe y Juan aquí contestando, pero creo que también, como decía otro compañero, podemos retomar algunas de las cuestiones. Hay alguna que, primero ha habido una que yo creo que directamente la respondo yo, que se ha malentendido. Si era la activación de grabaciones, que lo han respondido muy bien Juan por el chat. Si tú activas el TIC de grabaciones, lo que hace es que los alumnos se la puedan descargar la grabación en cualquier momento. Si tú no activas ese TIC, el profesor siempre tiene acceso a la grabación, que era lo que decíamos. Luego, por otra parte, las preguntas que están versando ahora preguntaban si era posible descargar el chat para guardarlo, o preguntaban también si era posible crear salas paralelas de trabajo. Y luego también preguntan las acciones de cómo compartir vídeo y presentaciones interactivas, que imagino que eso será la opción de compartir pantalla. Sí, no sé si Juan quieres... Juan, si quieres intervenir, como... No te vemos, Juan. ¿No me veis? Vamos, yo no te veo. Ahora, en cuanto a lo que es compartir lo que es un vídeo, o sea, si es un vídeo de YouTube, lo que se va a compartir, va a ser una ventana de navegador que estemos utilizando en el vídeo. O sea, se puede compartir directamente lo que es una pestaña de Google Chrome para poder visualizar lo que es el vídeo. El tema está en lo que es el sonido. El sonido va a salir por el altavoz del ordenador y va a entrar por el micrófono. El sonido no va a ser bueno. En ese caso, lo más normal es darle el enlace del vídeo de YouTube y que lo visualicen. Ese es el problema con lo que es el vídeo. El vídeo va a entrar directamente el sonido por un sitio que no, digamos que no va a ser el habitual, ¿vale? Juan Pablo... Ya me da cuenta, disculpad. Decía que el enlace al principio de compartir, lo ha mostrado Vanessa al principio al crear que se podía compartir el enlace de la sesión para que puedan entrar desde fuera, pero lo ideal para que estén identificados los alumnos es que accedan a través de Studium. Y quizás sí es verdad para los que a lo mejor andaban en un nivel más inicial todavía que estas cuestiones, quizá diferenciar una parte de lo que era sala y sesión, que la sala es la que tú creas y sesión es cada vez que haces una grabación. Algunas de esas cosas así. No sé, ¿alguna pregunta más? Yo creo que las podéis ver vosotros mismos. A ver qué... voy a contestar a la última pregunta, que si se pueden comentar algo sobre los sondeos. O sea, los sondeos en lo que es Blackboard hay que hacerlos, generarlos en la marcha. Sí, hay dos tipos de preguntas, una de opción múltiple y otra de sí, no. ¿Vale? En ese caso hay que hacerlo directamente no tiene mucha... no se pueden crear o mejor dicho, dejar creados los sondeos para poder utilizarlo en una sesión o una sala determinada de Blackboard. ¿Vale? Lo que le comentaba a otro profesor, me parece que era Antonio, es que una de las novedades que ha sacado Blackboard es que podemos utilizar una segunda cámara, podemos compartir lo que es una segunda cámara. Para el tema que nos comentaba de estar escribiendo en un folio en blanco, estar escribiendo lo que son fórmulas matemáticas y eso se va viendo en tiempo real. O sea, nosotros podemos tener instaladas dos cámaras en nuestro ordenador. Podemos tener una cámara que nos esté enfocando a nosotros y una segunda cámara instalada en nuestro ordenador que esté enfocando a lo que es el papel. En ese caso,
el profesor puede estar escribiendo fórmulas matemáticas o algo en concreto en ese papel y se va a estar visualizando directamente en pantalla. Eso lo hacemos compartiendo una segunda cámara. Es una de las novedades que tiene la aplicación de Blackboard. Y en cuanto a lo que es, también había unas preguntas, no sé si con lo que son los roles. Como bien ha explicado Vanessa, el rol de profesor que esté dentro de Studium, al acceder a Blackboard, aparece con el rol de moderador, o sea, va a tener todos los permisos en Blackboard. El rol que esté en Studium como estudiante va a pasar a Blackboard como participante. En ese caso no va a tener digamos, ningún privilegio, a no ser que, evidentemente, el moderador se lo permita. Después hay otro, como bien decía Vanessa, de presentador y hay otro de subtitulador, otro rol. ¿Cómo se cambian los roles? Los roles se cambian en la parte inferior de lo que es la sala, donde aparecen los participantes. Ahí tenemos el listado de todos los participantes de la sala que estén haciendo lo que es la sala. Directamente a la derecha del nombre podemos cambiar lo que es el rol a una persona en concreto. No sé si hay más preguntas, no sé si... Sí, decía que también preguntan que si se pueden crear división por grupos para que solo puedan acceder a cada sala un grupo u otro, tipo las tareas, por ejemplo. Dentro de Blackboard se pueden crear lo que son grupos. O sea, si os vais al menú de Blackboard, hay una opción que son grupos. Esos grupos se crean manualmente y, digamos, se pueden crear subsalas dentro de la sala que se ha generado. Entonces, en ese caso, sí que se pueden crear grupos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dentro de una clase, se puede crear lo que es en este caso la sala y poder, en esa hora de clase, digamos, distribuir a los estudiantes en subsalas para que cada estudiante pueda debatir algo en concreto que le ha propuesto el profesor, pues dentro de la subsala en este caso. Nos pregunta también por aquí a Agustina que si puede descargar la sesión el profesor, si no la da a grabar. Evidentemente, como el profesor no le dé a grabar, no va a quedar grabado, entonces no se podría. Y luego, lo del enlace, que están preguntando, la validez del enlace, que eso es lo que parece que al principio no ha quedado un poco claro, lo de cómo es esto de mantener un enlace para todas las sesiones o crear sesiones. ¿Puedes hacer un poco de hincapié en eso? Parece que ha habido dudas. Sí, me estaba preguntando, creo que era Arturo. Vamos a ver, el tema de que un enlace sea válido en Studium depende de la configuración que tú le pongas. Es decir, si tú creas una sesión que no tiene fin, es decir, que solo tiene fecha de apertura pero no tiene fin, entonces esa sesión siempre va a estar abierta porque no tiene un fin precisamente. Entonces, imagínate que tú quieres tener siempre, que entiendo que es lo que te pasa, el enlace desde Studium creado para una sesión es válido posteriormente si haces pruebas con él. O sea, en realidad, si tú creas una sesión hoy y esa sesión no la cierras, ese enlace va a estar siempre ahí. Entonces, podrías usarlo repetidas veces, es decir, mañana cuando entres va a seguir estando porque la sesión no tiene un fin. Ese es el punto, ¿no? Bueno, dice Tomás que le gustaría saber la diferencia que hay entre crear una sesión para cada clase o dejar la sesión de forma abierta. A ver, yo creo que muchas veces esto es una cuestión también, yo creo que más personal, de cómo quieras un poco hacer el diseño instruccional de tu asignatura. Es decir, vamos a ver, cuando tú creas una sesión para una clase, tú sabes que esa sesión tiene un inicio y un fin, entonces nadie va a utilizar esa sesión fuera del momento en el que tú la has creado. Sin embargo, si una sesión la creas en abierto, pues los estudiantes podrían usarla en cualquier momento sin que tú tengas que estar, porque no tiene un horario determinado. Entonces, esto depende un poco del enfoque pedagógico con el que lo quieras usar, ¿no? Y de cómo sea un poco tu interés, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente me gusta crear sesiones puntuales, pero a lo mejor es una cuestión mía que a lo mejor es un error. Quiero decir que a lo mejor mañana por temas tecnológicos o de infraestructura tecnológica, pues a lo mejor la institución nos recomienda
que lo dejemos abierto para que el estudiante siempre tenga el mismo enlace y a lo mejor no se confunda. Pues puede ser otra interpretación, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo no sé si Juan o Felipe quieren decir algo en este sentido. O sea, la única diferencia es que una sesión que se abre y se cierra es que una vez que se cierra ya no se puede volver a usar porque ya se ha cerrado. Entonces queda como encapsulada, y una sesión que está abierta, pues se puede acceder siempre a ella durante todo el curso académico. No sé si Juan o Felipe queréis, o sea, ese desde el punto de vista más pedagógico, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista técnico, ya eso... Sí, el riesgo que lo hemos comentado previamente justo antes, es el hecho de que en ocasiones, si entrara mucha gente a la misma hora, podemos tener el miedo de que todo el mundo se colase a través de Studium. Pero en principio, por ahora, como ha comentado Felipe por el chat, las primeras pruebas que se están haciendo parece que la plataforma está soportando la carga. Si luego a lo mejor pues, no llega, pues ya nos dan el aviso. Pero en principio el acceso a Blackboard se debería recomendar entrar a través de la plataforma para que los alumnos estén identificados también. Entiendo. Sí, Luego sí, dice... Sí, bueno, dale tú, Vanessa. Sí, no, por ejemplo, también dice una cosa, Juan, interesante, que la grabación de la sesión se corta cuando no hay actividad en la sala o no hay nadie en la sala. Bueno, eso también es otra cuestión, es decir, o sea, todo depende del enfoque con el que uséis la sesión, ¿no? Imaginar que queréis, efectivamente, pues a lo mejor la grabación se para cuando ya no hay actividad o no hay nadie, pero es verdad que a lo mejor algún usuario puede dejar por error el usuario logado, y entonces hasta que la plataforma no le corta el acceso, pues la grabación sigue funcionando. Entonces, bueno, pues también ahí... bueno, pues yo sí tengo cuidado cuando empieza una sesión, la empiezo a grabar, cuando acaba tengo la precaución de darle al botón para que ese vídeo no siga haciéndose más grande, pero bueno, luego se puede cortar bien. Entonces, bueno... El tema de las grabaciones, lo que estamos recomendando es lo que comentaba a un profesor. Estamos recomendando descargar las grabaciones y borrar las grabaciones de Blackboard. Esas grabaciones quedan en servidores de Blackboard. Como bien os ha dicho Vanessa, Blackboard es una herramienta externa que tampoco tenemos desde la Universidad de Salamanca mucho control sobre esa herramienta. Podemos acceder a todas las grabaciones que se han hecho desde la Universidad de Salamanca, pero ya digo, es una herramienta externa y entonces os recomiendo que las grabaciones que hagáis os las descarguéis, las borréis y os lo llevéis a vuestro desk, que desde ahí sí vais a tener un control, digamos, absoluto de lo que es el fichero. El formato de fichero que se descarga es un fichero MP4. Entonces, directamente lo podéis llevaros a vuestro Google Drive. Luego, a ver, hablamos de grabaciones un poco en el mismo sentido, es decir, hablamos de grabaciones para cuando sea necesario hacer grabaciones, es decir, todo al final tiene que tener un sentido, ¿no? Hay algún compañero que está diciendo, bueno, el problema de las grabaciones es que los alumnos luego pueden hacer con ellas lo que quieran, ¿no? Es decir, las grabaciones simplemente, lo ideal es que sepáis que existe esa opción ante situaciones en las que es necesario hacerlas. Es decir, una evidencia de un examen oral, una evidencia de una presentación de un trabajo, una evidencia de tal cosa. Si no aplica o no es la filosofía grabarlas, pues no tenéis por qué grabar las sesiones de clase. Yo hay algunas, o sea, yo las sesiones teóricas con los estudiantes no las grabo, por ejemplo, hasta el momento. A lo mejor si le encuentro un uso interesante por alguna razón, pues las grabaría, pero quiero decir que el hecho de que exista la opción de grabarlas no significa que siempre la tengáis que grabar. Eso que por supuesto lo uséis cuando resulte realmente interesante para vuestra docencia, ¿no? O para lo que vayáis a utilizar. Nos insisten, Juan, en la opción de descargar las grabaciones de los textos del chat. Micro, Juan. Sí, perdona, que estaba contestando. El tema de las consolas transcripciones de chat se pueden descargar. Lo que comentaba María Luisa es que a lo mejor en la nueva actualización, o sea, hace por lo menos una semana así que no descargo ninguna transcripción del chat, pero lo miraré a ver si está disponible en este caso, pero creo, vamos, o sea,
yo he descargado transcripciones en el chat, incluso se han puesto como, o sea, los he utilizado para ponerlo como subtítulos dentro de lo que es lo que es el vídeo, o sea que sí se pueden descargar, pero de todas maneras lo miro, de verdad, o sea, miro el tema de las transcripciones de los chats. Seguramente que ahora, no sé, en la nueva actualización no se pueda, pero bueno, lo miraré. Bueno, es muy extraño que quiten actualizaciones, que quiten poder algo para decir que quiten potencialidades de la aplicación, pero bueno, nos queda por ahí. Lo han quitado, o sea, han quitado potencialidad de lo que es el Blackboard por el tema de la pandemia, o sea, por el tema del uso, o sea, se ha dado mucho uso a Blackboard, se ha dado bastante, han tenido que quitar lo que es algunos de los elementos, pero no sé si en ese caso, pero vamos, lo miro, no hay problema. De todas maneras, el tema de grabación de las sesiones es muy complicado limitarlo, porque nadie puede impedir que el alumno esté en su casa con un móvil o con un capturador de pantalla y esté grabando la sesión. En eso sí que yo creo que no es imposible permitirlo, ¿no? No sé, si nos hemos dejado alguna pregunta por ahí, si alguien tiene la habilidad de que nos lo vuelvan a poner, si no, no sé si hay alguna cuestión más que queréis comentar. Parece. Sí, claro, eso por supuesto, que cuanta más trabas le pongamos es mucho mejor para que no lo graben. Nos cuenta hacer pruebas, por supuesto, siempre. La asistencia nos cuentan. Sí, Beatriz, o sea, no hace falta, voy a contestar a la pregunta de Beatriz que nos dice que si se podría compartir un vídeo que no está alojado en internet. Sí, o sea, el vídeo se puede estar corriendo en local, en su máquina, en su ordenador, y lo que se puede compartir es la aplicación en este caso la aplicación que se está, pero ya digo, lo de compartir lo que es el vídeo, el sonido no va a ser todo lo bueno que debería, pero sí, perfectamente se puede compartir. Una cosa que quería comentar yo, si os parece, una de las preguntas que han surgido ahora varias, había uno de los asistentes que preguntaba que cuál es quizá la ventaja con Google Meet, ¿no? Desde mi punto de vista, que es muy personal y cada uno yo creo que tenemos un punto de vista diferente, a mí me parece que Google Meet es una herramienta muy útil para generar reuniones entre nosotros, es decir, entre profesores, entre personal de la institución, porque realmente son mucho más ágiles. Tenemos la opción de vernos en pantalla abierta muchos más participantes y es mucho más ágil. Me parece también muy beneficioso usar Google Meet, por ejemplo, para hacer exámenes orales y este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque es más sencillo gestionar la grabación y que esa grabación vaya directamente a nuestro Google Drive y automáticamente se almacene en ese sistema, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas de reuniones, tutorías a lo mejor online con estudiantes, me parece más ágil utilizar Google Meet, porque también se añade al calendario, porque tienes un recordatorio, ese tipo de reuniones más ágiles. A mí, por ejemplo, para generar docencia dentro de lo que es una asignatura en grado o en cualquier titulación de la universidad, me parece más interesante usar Blackboard Collaborate. Primero porque está integrada en Studium, de manera que entonces tú tienes un ecosistema de aprendizaje en el que todo está integrado en un mismo lugar, es decir, tienes tus recursos, tus píldoras de vídeo, tus materiales, las pruebas de evaluación, las tareas, los foros, o sea, tienes todo el ecosistema generado en Studium. Y la videoconferencia es una herramienta más, porque sirve para generar esa docencia virtual que tienes, ¿no? También por lo que os comentaba antes, porque una vez que tú presentas o compartes con el estudiante una presentación, no pierdes la referencia del grupo. En Google Meet sí, tú pones una presentación, la pantalla se cubre y pierdes la referencia del chat, de las cámaras de ellos, pierdes toda la referencia. En Blackboard Collaborate no te pasa eso, sigues viendo el chat, puedes estar viendo el chat a la vez que vas hablando, puedes ver cómo levantan la mano, es decir, está como más pensada para la docencia. Puedes extraer esos informes. Es decir, tienes un poco como esa integración en Studium, pero cada uno utiliza un poco la que le parece. Es decir, que esa es una opinión que yo puedo dar, pero bueno,
para vosotros puede ser otra. Es mi opinión y si os ayuda, pues bien está. Había alguien que preguntaba, creo que por los informes. Al final, creo que ha sido una intervención Voy a en el volver. chat, lo que decía Felipe. Al final, estas cuestiones tan técnicas, tan concretas, pues creo que todos los 4 somos conocidos y podéis poneros en contacto con nosotros. Por supuesto. Cualquier cuestión así más concreta. Entonces, si no hay ninguna, dejando ese deber nuestro de atender a esas dudas más concretas, pues creo que ajustándonos al horario podemos dar por concluida la sesión, agradeciendo vuestro interés y esperamos que haya sido útil la sesión y agradeciendo nuevamente a los 3 técnicos implicados, tanto a Vanessa como a Juan como a Felipe, su colaboración en esta actividad. Y por lo demás, pues bueno, sí es verdad que luego también en las siguientes actividades formativas crearemos nuevos recursos, crearemos píldoras audiovisuales sobre estos contenidos, sobre otros aspectos y cuando subamos la presentación, pues igual que hicimos en el webinar que hicimos en mayo y julio, se colgará la presentación igual debajo, así que tendréis acceso a la presentación. ¿Vale? Pues por lo demás, si queréis añadir alguna última cosilla, Juan, Vanessa, Felipe, si no podemos dar por concluida la sesión. Bueno, nada, yo creo que ponernos a vuestra disposición para que podáis preguntarnos lo que necesitéis y bueno, mucho ánimo para el comienzo del curso académico. Y nada, seguiremos en contacto, todo el equipo. Y muchas gracias por estar. Perfecto, pues damos por concluido la sesión. Hasta nos vemos en otra actividad. Hasta luego. Muchas gracias por todo. A vosotros, a vosotros.